Hola, bienvenidos de nuevo al canal. En el día de hoy vamos a ver un ejemplo práctico de cómo cómo poder manipular el entorno para guardar variables y objetos de manera global, ¿vale? En nuestra aplicación y que van a ser persistidas en nuestro contexto aun y cuando cambie, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver qué problemas que tenemos con esta aplicación. Esta aplicación tiene un problema. Si bien es cierto que funciona, podemos eliminar todo esto, marcarlo como hecho y que tenemos la estructura eh, ¿vale? De componente a subcomponente. Lo que va a pasar cuando nosotros reiniciemos la aplicación es que se va a perder todo el contexto, ¿vale? Se va a perder todo el contexto. Podemos hacer varias acciones para que esto no ocurra. La hemos visto en el canal utilizando el servicio de ORM y RPC. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si yo no quiero persistirlo en la base de datos y quiero que tenga, que esté guardado en un área de contexto en el cual tengan acceso tanto esta lista y todas ellas se comuniquen y tengan la misma información de estas listas? eh, por supuesto, podemos pasar esas props así de hijo, de padre a hijo y así sucesivamente, pero eso no sería eficiente, ¿vale? Muchos frameworks y bibliotecas como React utilizan el contexto global, pues OU no es la excepción y eso es lo que vamos a ver en este video. Después de la intro, vamos a resolver este problema y continuamos. Chao. Bien, tenemos tres componentes fundamentales. El componente task, que representa todo esto. El task list, que es la lista en concreta a trabajar. Y los items, o los elementos de esa lista. ¿Vale? Dicho esto, eh, lo que vamos a hacer para lograr lo que queremos lograr, que es que todo esto se maneje no desde la individualidad y irle pasando props a través de componente padre al hijo y podernos comunicar desde el hijo hacia el padre. Eso no es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es trabajarlo desde esta variable que está aquí, que es la variable global m. Para eso tenemos que fijar varios conceptos. El primero es que O tiene un mecanismo para manejar el estado global, en este caso el environment. Para eso tiene estos dos hooks, el use sub environment y el use child sub environment. Cada uno hace lo suyo, pero en la práctica los dos lo que hacen es proveer el árbol de directorio. En este caso el use sub environment proveería de my key y este valor, con este valor, a el componente tanto el root como a sus subcomponentes, ¿vale? Incluyendo los nietos y así sucesivamente durante toda la jerarquía de componentes. Y el use child sub environment lo que va a hacer es lo mismo que el use sub environment, solo que no va a estar disponible para el padre, sino para los hijos y los nietos, y así sucesivamente, ¿vale? O sea, el use sub environment es para este y para estos, y el use child sub environment es para estos nada más y sus descendientes. Ok, dicho esto, pues vamos al código. Teniendo esto claro, y lo primero que vamos a hacer es pues crearnos una clase el cual va a contener toda la lógica de creación de la lista, la creación de las tareas, el chequeado de las tareas y el poder remover las tareas. ¿De acuerdo? Esa clase va a tener esa lógica que necesita ese objeto para poder ser manipulable. ¿De acuerdo? Nosotros lo vamos a llamar task store. Y para no perder tiempo, por acá la tengo.
y lo que vamos a hacer es copiar toda la info. Total, ustedes tendrán el código fuente disponible y así lo pueden revisar, ¿vale? Ok, esta clase pues encapsula toda la lógica de crear una lista, agregar una tarea a esa lista, ¿vale? Poder chequear esa lista y poder remover esa lista, ¿ok? Adicionalmente, eso tiene un constructor que crea una lista vacía y una variable estática, el cual va a definir en qué ID va a comenzar esa lista, ¿ok? Vale, dicho esto, este tax store es el que vamos a inyectar. Vamos a acá. Ese es el que vamos a inyectar aquí en el environment. Ahora, todos los componentes tienen esta variable. Si nos vamos a task, tiene un environment. Si nos vamos a task list, tiene un environment diferente o igual. Pero lo que tienen que recordar es que todos estos environments pueden tener individualidades en cada uno de los componentes, pero también generalidades provenientes de sus padres, ¿vale? Ahora, siguiendo la lógica de la referencia del manejo del entorno, nosotros debemos, supongamos que nosotros tenemos el task list aquí y el task list aquí, perdón, el task y el task, y cada uno de esos tasks tiene task list y así sucesivamente. Este root de nosotros debemos de proveer esa tarea más arriba de donde nosotros lo necesitamos. Por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a proveer al Task Store desde el web client, ya que cuando cambia el contexto y cambia el contexto de aquí y nos vamos a una aplicación nueva, el web client siempre se va a mantener el contexto. Por lo tanto, nosotros necesitamos un mecanismo el cual no se reemplace un contexto sobre otro. Por tanto, vamos a inyectar ese Task Store en web client de manera tal de que lo tengamos en la jerarquía completa, ya que web client es el componente padre de todos los elementos que tenemos aquí, incluyendo el task list y el task item. ¿Vale? Dicho esto, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues heredar el web client y agregarle funcionalidades. Vamos al código y creamos un web client.javascript, ¿vale? Aquí vamos a agregar module y aquí, por ejemplo, vale, por acá tengo las importaciones. Ajá. Importamos el patch, que es el que vamos a heredar, el web client, y estos hooks, que son los que vamos a utilizar. El use environment ya les comenté para qué era y ahora vamos a verlo en la práctica, vale. Vamos a agregar el patch que vamos a patchar el web client, su prototype. Pues no existe prototype, coma, y lo que vamos a definir, ¿vale? Bueno, esto no es coma, esto es punto. Ahora sí, prototype. Vale, ahora dentro lo que vamos a hacer es llamar al super del setup, que es donde vamos a super setup, ok. A ver, sí, claro, esto no es así, esto es sí. Ok, ahí quedó. Vale, perfecto. Damos esto y ahí ahora sí llamamos al super setup. Creamos una constante, el cual vamos a llamar tax store, que es el objeto que vamos a persistir durante toda la jerarquía
Para ello vamos a trabajar con primero el primer hook, que es useState. Lo que vamos a hacer es reactivo. Este hook lo que va a hacer es reactivo el objeto. Para ello, si nos damos cuenta, aquí esto es una clase, por lo tanto debemos instanciar esa clase con el modificador new tax store, ¿vale? Automáticamente lo va a importar por acá. Y ahora lo que vamos a hacer, pues es, aquí vamos a agregar, ok, aquí vamos a agregar un comentario para que lo tengan. Aquí vamos a agregar en el entorno, durante toda la jerarquía de nuestra aplicación. Y para eso vamos a trabajar con el use sub environment, de manera tal de que lo tengamos disponible tanto en el web client como en los componentes hijos y nietos, y así sucesivamente todos los descendientes que tenga el web client, ¿vale? Esto es un hook que recibe un objeto, y ese objeto, en este caso, lo vamos que reciba este. Vamos a ver cuál fue la acción que hizo. Vamos a... Con esto ya nosotros tenemos la persistencia y accesible este objeto task store durante todo el árbol descendiente de web client, que en este caso es toda la aplicación. Por ejemplo, si vamos a refrescar por acá, nos vamos a dar cuenta pues que cuando le demos clic aquí en web client, aquí tenemos un nuevo objeto que es task store. Task store que ya fue instanciado, o sea, ya fue ejecutado el constructor, de manera tal de que tenemos una lista vacía, el cual podemos manipular durante todo el contexto de nuestra aplicación. Si nos damos cuenta y vamos a task también tiene en el entorno bueno, claro, no lo tiene el entorno porque no se ha llamado, ¿vale? Pero debería tenerlo, o debería tener acceso ahí. Task store, ok, ven, task store ya tiene acceso al padre, ok. Y en el caso del hijo, como él prueba tax item, también tendrá por acá pues acceso a tax store, ok. También tiene acceso a tax store, o sea que está funcionando adecuadamente. Si vemos aquí, y aquí hay una tarea, vale. Vale, vamos a volver a nuestro código y ya tenemos la abstracción de la lógica y la inyección con el uso del sub y el use sub environment de el tag store. Ahora tenemos que refactorizar todo nuestro código de task, vale. Refactorizarlo. Ya esto no nos sirve, vale. Aquí sería this store va a ser igual a use state, ok, el state. Y cómo podemos sacar desde este contexto, cómo podemos sacar el tax store, vale, es a través del objeto thisEnd, que existe en todos los componentes, ok. En todos los componentes, vale. Habíamos dicho que era el tax store, vale, es tax store, y ahí ya lo tendremos disponible. Ahora lo vamos a ver. Ahora ya esto no nos sirve. ¿Cómo se agrega una tarea? Pues tan simple como decirle que use store, ok, este elemento que ya contiene el tax store, el objeto tax store persistido, y de manera global, vale, create, vamos a acceder a su método create list,
Ok, este método que está aquí, estoy llamando a este método createList, que va a crear nuestra lista por nosotros, ¿vale? Ahora vamos a refactorizar por acá. A ver, que hay que tener que hacer aquí. Bueno, y aquí no sería la lista, sino el store list que contiene la lista. Ya, en el store está la lista. Vale, aquí no sería ya. A ver, tax list debe recibir una lista que es la que le vamos a pasar para que se rellene. Y le vamos a pasar la lista que se crea. La lista que nosotros creamos, o sea, por cada lista que se cree, pues le vamos a pasar, se va a crear un elemento task list de esa lista, ¿ok? Vamos a continuar refactorizando nuestro código y continuamos con task list. En task list, ¿ok? Lo que debemos hacer primero es volver a decir, y aquí pues ya aquí no nos toca hacer esto. Aquí ya sería dict_store. Ok, de nuevo vamos a recuperar el elemento. This environment tag store, porque lo vamos a trabajar, lo estamos manipulando. Tags store. Ok, sacamos del entorno el tags store que existe ya y está disponible. Ok, ref, esto se mantiene igual. On mounting también. Ahora en atas, aquí sería bueno, ya aquí esto no lo necesitamos, vale, esto no lo necesitamos. Ok, bueno, estos métodos son los que no necesitamos, porque sí necesitamos el atas para que se pueda crear la tarea, pero no de esta forma, vale. Para ello tenemos, a ver, el evento code. Ok, aquí sería igual. Y aquí no sería this task, sino sería a ver, aquí sería this store. Aquí vamos a agregar la lógica de add task, ok, para agregar la tarea. Y aquí sería this props. Vamos a esperar a que venga la lista, que esta lista es la que hemos creado aquí, ¿verdad? Está esperando este props y que le hemos pasado desde su padre, ¿no? Por eso es el props list, de su prop list, el ID de esa prop list, ¿vale? Vamos a copiarnos esto de aquí, que es el evento, el valor que tenga, que es la descripción que viene, y ahora vamos a agregar un nuevo valor y le vamos a asignar esto de aquí. Ya esto lo podemos borrar y así quedaría, así limpiecito quedaría el atas, ok. Ahora vamos a ver qué tenemos por acá por su XML o su template. Aquí sería, ajá, aquí ya no sería el prop name, el nombre de la lista o del task list, ya sería el props de la lista que me pasen y su nombre, ok, la lista que me pasen y su nombre. Esta list, este prop list, de nuevo es este props que le hemos pasado desde el task, ok, de acuerdo. Ahora esto se mantiene igual, este atas se mantiene igual, que es la función que hemos definido aquí, o sea, no hemos cambiado esa. Y en el caso de esta ya no sería task, ya sería, voy a iterar sobre el props, sobre el prop,
de nuevo, la lista que me pasen de sus tareas. ¿De acuerdo? Recuérdense que cada lista tiene un ID, un nombre de la tarea, un nombre de la lista, perdón, un nombre de la lista y la lista de tareas. Recuerden eso, ¿vale? Eso ya lo trajimos en la lógica del App Store. Recuerden, tenemos el ID, el name y el task. Por lo tanto, tenemos accesible a esta lista, ¿verdad? Vamos por acá. Esto ya lo podemos cerrar por aquí. Este también lo podemos cerrar. Nos quedamos con el task list. Ajá. Ya aquí, en este punto, sería bueno, el task item, que es el hijo del task list, pues ya esto no nos hace falta, ya que no vamos a estar pasando funcionalidades o funciones, mejor dicho, de como props, ¿de acuerdo? Que esto lo vamos a hacer en un video aparte de cómo podemos hacer esta estrategia, ¿vale? Aquí ya trajimos la lógica y trajimos la lógica del toggle y del remove. ¿Dónde la trajimos? Bueno, pues en el Task Store tenemos el Toggle Task y el Remove Task. ¿Ok? Para ello, quedaría tan elegante como pasarle la Props Task y así quedaría. Ya que no debemos de pasarle no debemos pasarle las funciones como props. ¿De acuerdo? Ahora vamos ya refactorizamos el Task List. Ahora vamos al Task Item. Dentro del tax item, pues tenemos por acá el onChange, que esto lo vamos a mantener, pero ya esto no es así, ¿vale? De hecho, la tarea que nos pasen por props o la props, lo que va a hacer va a ser de tipo objeto, exacto, va a recibir un ID, una descripción. Perdón, aquí antes va a recibir una lista, un list ID que es del tipo number, ¿vale? Es del tipo number, va a ser del tipo number, luego la descripción y luego si está completado, que es el tipo booleano, ¿vale? Porque debemos de agregar el list ID, o sea, la tarea hacia quién pertenece dentro de las listas que creemos. Ya este toggle y remove ya no nos hace falta. Ya no nos hace falta. Y a ver, shape, ¿vale? Esto vamos a hacer un poquito de... ¿Vale? Vamos a dejarlo así para mejor entendimiento. Tenemos el ID, el list, el description y el list complete. Ok, esto ya no es así, ya que estas funcionalidades no las vamos a pasar por props, sino va a estar abstraída en el Task Store. Ok, que es aquí sería el toggle. Ok, aquí vamos a recuperar la tarea. Para ello, que dentro de las props que me pasen, aquí recuperamos la tarea en sí y del this store tenemos un toggle, o sea, del store vamos a buscar el store, tenemos esta función. Esta función es la que vamos a poner aquí y asume como parámetro una lista, un ID de la lista y el ID de la tarea. Ok, para eso aquí ya habíamos recuperado el task y por lo tanto podemos hacer task list ID, vale, que coincide con lo que le vamos a pasar por acá, ya, y el task .id, vale. Ahora en el onRemove pues vamos a hacer algo similar. Aquí sería, vamos a recuperar igual que hicimos arriba, la
tarea. Ok, ahora igual que hicimos aquí arriba, vamos a poner, aquí ya no sería toggle tags, sino sería remove task. Aquí sería remove task y asume los mismos parámetros, así que por ahí ya hemos refactorizado del ítem de la tarea. Ahora vamos a irnos al ítem. Dentro del ítem pues vamos a refactorizar el prop task. Esto se mantiene. El prop is completed on change se mantiene. Task ID, task is complete. Y aquí sería el prop task ID, prop task description y on remove. Por ahora esto se mantiene igual. Ok, vale. Ahora, si bien es cierto, este store lo hemos sacado de esta de la abstracción de esta, no lo hemos instanciado. ¿Cómo lo instanciamos? ¿Cómo lo instanciamos? Pues a través del setup. Aquí vamos a agregarle un setup. Bueno, le agregamos un setup y dentro del setup pues instanciamos el store, que va a ser igual a use state. Ok, si no está, lo ponemos. Bueno, ya está. Use state, y el use state pues va a ser igual a this. Sacamos del entorno el tags store, vale, sacamos del on remove no vale. Ahora esto mismo debemos hacerlo también con el tags list. Aquí está, vale, ya lo hicimos ya. Ahora si vamos a correr nuestro, o sea, vamos a reiniciar el servidor. Vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a refrescar. Vamos a ver qué errores nos tira. Bueno, pues no tiró ningún error. Vale, vamos a ver qué hemos hecho hasta ahora. New list. Pero esta lista que acabamos de crear, si nos vamos a web client, ¿vale? Si nos vamos a web client, pues nos vamos a dar cuenta que en en el objeto tags store de web client, no de tags, sino de web client, el padre más arriba, pues está efectivamente esa lista ya disponible durante toda la aplicación. Pues eso es lo que queríamos lograr, ¿vale? De manera tal que si ahora le damos prueba, por ejemplo, vamos a crear una prueba 1, ¿vale? Aquí pues vamos a tener que la lista 1, entonces tenemos las tareas, description y prueba 1, ¿vale? Y todo eso es dentro del componente web client, por lo tanto está reaccionando, o sea, es reactivo. ¿Por qué es reactivo? Porque utilizamos el hook useState para primero ponerlo reactivo, agregarlo con el useState en this store y agregarlo con el useSubEnvironment, ¿vale? Con el useSubEnvironment pues lo hemos inyectado en un componente, en una implementación más arriba. Por lo tanto, en task tenemos en el store esta lista, pero si nos vamos a environment, pues también tenemos disponible, a ver si prototype, ok,
también tenemos disponible esa lista. ¿Vale? Esa lista. Por lo tanto, ya estamos manejando el estado global de la aplicación. Si creamos una nueva lista, pues esta vamos a tener prueba. Y de hecho no se repiten los ID, como sí ocurría en el ejemplo anterior. ¿Vale? De manera tal de que esta lista es diferente a esta y este props, este item es diferente a este. Si agregamos una nueva, pues nos damos cuenta que efectivamente aquí tenemos un error. No se puede leer is completed. Vamos a ver Toggle task. Ok, ahora mismo vamos a corregir el toggle task, ¿vale? Pero si le damos aquí clic, podemos eliminarlo. Efectivamente vamos a rectificar el toggle, pero ya vemos que está funcionando. Y si nos vamos a corregir, solo vamos a corregir, eliminamos por acá. Y si nos vamos a calendar y volvemos a la aplicación, ¿vale? De nuevo, si vamos a calendar o a otra aplicación o a otra apps, ¿vale? CRM, y volvemos a la aplicación, pues nos damos cuenta que no ha perdido su referencia, ¿vale? Y si le damos aquí tantas veces como querramos, no pierde la referencia porque esta información está guardada en una variable de entorno llamada task, llamada task store, el cual tiene el contenido de todo esto y no se pierde ningún elemento de la lista, aun y cuando nosotros no sé, por un clic mal dado o porque tenemos que ir a una nueva aplicación, pero no queremos perder esto. Si vamos a Discuss, por ejemplo, y volvemos aquí, pues no se pierde nada de lo que estamos haciendo y podemos recuperar de nuevo la nueva instancia. ¿De acuerdo? Pues adicionalmente a eso, vamos a volver al código y vamos a ver algo que podemos hacer para recuperar, y así vemos o sea, vamos a resolver lo del toggle. Pues aquí a ver qué tenemos. Store is ok, aquí sería ID y aquí sería ID, ¿vale? Volvemos aquí. Volvemos a la aplicación, ¿vale? Y ahora si le damos prueba, por ejemplo, y damos toggle, ok, vamos a refrescar. Sé que no guardo los cambios. Ok, creamos una nueva lista, prueba. Creamos otra lista para que vean los cambios. Prueba 6. Prueba. Ok, y si ahora le damos aquí a toggle, pues se dan cuenta. ¿Ven? Se dan cuenta. Podemos hacer el toggle. Ahora bien, para que vean la diferencia entre el use sub-environment y use child sub-environment, como lo había comentado, el use sub-environment es el que hemos trabajado, que va a proveer tanto el padre como sus descendientes. Y el use child sub-environment lo que va a hacer es solamente proveer a partir del padre a sus hijos y nietos, ¿ok? Nunca hacia el componente donde se inyecta, ¿vale? Vamos a ver qué acción tiene sobre la aplicación que tenemos. Recuerden que por acá tenemos, dentro del web client, tenemos este tag store, ¿ok? Ahora vamos a volvernos a nuestra aplicación y lo que vamos a hacer, en vez de utilizar el use environment, vamos a poner, ok,
Vamos a... ¿Vale? Aquí vamos a trabajar con el use child sub-environment. Ok, vamos a copiar y vamos a pegar aquí. Vamos a ver qué acción tiene sobre nuestro código, o sea, qué acción tuvo sobre nuestro código. Vamos a volver a llenar la lista. Volvemos a crear la lista. Ok. Una nueva lista. Ok. Ahora, si nos damos cuenta, cuando refresquemos aquí en el web client, ya no tenemos o no vamos a tener disponible ese task store. Ok. Sin embargo, todo esto sigue funcionando porque el uso del use child sub environment lo que hizo fue no estar disponible ese task store a web client, en el web client, pero sí hacia sus descendientes, en este caso tags, tags list y tags item. Si vamos a ver en tags, tenemos dentro del environment, pues seguimos teniendo disponible el tags store, ok, con todos los elementos. Ahora, si nos vamos a, de nuevo, aquí al perder el contexto, pues no lo pierde. Y si nos vamos a esta variable y volvemos a acá, pues seguimos teniendo la información disponible, porque a pesar de que no estar aquí, sí está disponible para sus descendientes. Por lo tanto, debemos tener cuidado a la hora de utilizar uno u otro. En este caso nos sirve este elemento, o sea, este hook. Por lo tanto, no necesitamos tenerlo en el web client disponible, porque no vamos a hacer nada con él. Simplemente lo que sí tenemos es que tener es llevar a un punto más, al punto más alto en el que queremos que esté disponible hacia los elementos que vayamos a consumir.